11 minutos. 7, 11 minutos. ADN. Bueno, ya lo adelantábamos en los titulares, en las próximas horas, cerca de las 9 de la mañana, así está previsto, se va a concretar la formalización de Sergio Muñoz, el exdirector de la Policía de Investigaciones, todo esto por la filtración de información de carácter reservado. Como parte de la estrategia de su defensa, Sergio Muñoz declara ayer ante la Fiscalía Oriente y de todas maneras expertos dan cuenta que podría quedar con la medida de cautelar de prisión preventiva durante esta jornada. Diana Copa tiene todo el detalle. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Paula, Mauricio. Sí, bueno, Paula, tú ya lo comentabas, una de las medidas de negociación fue ayer declarar de forma voluntaria, eso de las 9 de la noche, luego de 4 horas de declaración, se retiró sin dar declaraciones el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Su abogado, Juan Carlos Manríquez, explicó que están con la mejor disposición de esclarecer los hechos y no negarlos. Detalló que Muñoz respondió todas las preguntas del caso hechos por los fiscales, investigación liderada por la fiscal Lorena Parra. Detalló además que entregó sus dispositivos móviles y abrió todas sus cuentas bancarias de modo de colaborar totalmente con la investigación. Una de las consignas importantes que dio a conocer el abogado y aclaró es que las filtraciones de ninguna forma supuestamente afectaron las investigaciones en curso, que es de los principales inconvenientes porque el hecho de que se sepan datos de las investigaciones es lo que evita que sean exitosas. Todo esto tras su renuncia el día viernes, luego de que se diera a conocer que Muñoz filtró información de investigaciones de carácter reservado al abogado Luis Hermosilla, el principal involucrado en el caso Audios. En los hechos que se conocen y según un reportaje de CIPER, el ahora exdirector de la PDI habría empezado a filtrar información luego de 13 días en el cargo y en el que estaba desde mediados del año 2021 y fue nombrado por el expresidente Sebastián Piñera. Al menos 5 causas son las que hay información filtrada, al menos 12 filtraciones en el caso Torrealba, el caso Enjoy, el caso Guevara, Dominga y también en el de su antecesor Héctor Espinosa, quien fue director de la Policía de Investigaciones antes de Muñoz y quien fue formalizado por lavado de activos y por malversación de caudales públicos. Recordando los cargos que se le imputan son 2, el artículo 31 y el artículo 246 del Código Penal, que se refieren más o menos a lo mismo, que es la prohibición de los funcionarios públicos de filtrar contenidos de las investigaciones reservadas a personas ajenas a la investigación. Respecto a la pena que se le podría dar a el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en conversación con la prueba de ADN, el exfiscal Carlos Gajardo detalló que el hecho es tan grave como para que el Ministerio Público pida la cautelar de prisión preventiva. Es evidente que la gravedad del contexto en que esto se ha provocado justifica sobradamente que el día de mañana la Fiscalía pida y un tribunal ordene la prisión preventiva. La prisión preventiva se justifica en parte cuando las penas son altas, porque ahí hay peligro de fuga, pero también se justifica cuando la investigación está en peligro por la libertad del imputado. Ya, Diana, aquí hay que tener claro que esta va a ser una formalización unipersonal solo en la persona del ex director de la PDI, Sergio Muñoz. Se ha conocido que este intercambio o este flujo, más bien flujo unidireccional de información desde su teléfono móvil al teléfono móvil del abogado Hermosilla, o más de un teléfono móvil, no lo tenemos completamente claro eso. Esa información tenía después unos destinatarios de segunda fila. Los mensajes eran reenviados por Hermosilla a otras personas, al menos una se menciona de alta connotación política, el ex ministro del Interior Sebastián Piñera, de quien era asesor, además, Luis Hermosilla, como abogado del Ministerio del Interior. Nos referimos a Andrés Chadwick. ¿Qué más ha sabido de esto? ¿Qué se responde frente a ello? Sí, Mauricio, fue algo que se dio a conocer durante la jornada de ayer y lo que han habido diferentes reacciones desde el mundo parlamentario pidiendo que se investigue el rol del ex ministro Chadwick en el nombramiento del ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, considerando que Chadwick y Hermosilla eran socios, no solo amigos, en un bufete de abogados y posiblemente Hermosilla era quien podría filtrar la información a Muñoz, a Chadwick, considerando por lo demás que Hermosilla era uno de los abogados de Piñera. Hay otro detalle que también llama la atención, que es que Hermosilla, de estas 5 causas que se filtró información, es solo abogado de Héctor Espinosa,
no de ninguna de las otras causas, que está el caso Torrealba, el caso Enjoy, el caso Guevara. Era también abogado de Piñera, pero no del caso Dominga. Entonces, en ese sentido, fue Ignacio Pinto, ex fiscal y coordinador de la clínica penal de la U, Finisterre, quien explicó el rol que debería tener el Ministerio Público en este caso. En relación con las nuevas personas que aparecen vinculadas a esta investigación, aparece muy relevante y es una obligación del Ministerio Público el agotar todas las diligencias investigativas para esclarecer estos hechos. Me parece que por lo que ha hecho la Fiscalía es algo que va a seguir haciendo, digamos. Debería continuar en la misma línea para ir confirmando o desacreditando los hechos y poder determinar si existen más delitos y más antecedentes. Bueno, y desde el lado ejecutivo han existido varias investigaciones o varias declaraciones cruzadas, bien digo. Recordemos que luego de la renuncia de Muñoz, el día viernes pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró que la renuncia había sido una decisión netamente de Muñoz y no del gobierno. Y en las últimas horas, el ministro de Justicia, Luis Cordero, mencionó que el gobierno instó para que el director de la Policía de Investigaciones renunciara. Entonces, lo que claramente demuestra un poco que hay declaraciones cruzadas entre el gobierno y que no está muy claro finalmente quién fue el que tomó la decisión, si fue el gobierno que insistió a Muñoz que renunciara, si fue netamente Muñoz que renunció, considerando además que el viernes fue una jornada larga. Muñoz llegó inicialmente a las 2 de la tarde al Palacio de la Moneda, después llegó a las 9 de la noche y ahí es finalmente cuando se concreta su renuncia. Escuchemos a continuación las declaraciones del líder de la cartera de Justicia, Luis Cordero, quien explicó claramente que es una investigación que no proyecta buenos indicios, y también del presidente de la República, Gabriel Boric, quien explicó y habló de la importancia del cuidado de las instituciones, además de esclarecer que no hay diferencias por sobre la ley independientemente del cargo. Una situación compleja, el delito de violación de secretos grave, por la particularidad de la investidura del director, la posición en que se encuentra y sobre todo, diría yo, la policía de investigación en particular es un auxiliar en la investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces, la información que están asociadas a investigaciones en curso son particularmente delicadas. En Chile no puede haber ningún tipo de diferencia y nadie está por sobre la ley. Tenga el apellido que tenga la persona o esté en el cargo que esté, partiendo desde el presidente de la República hacia abajo. Bueno, así las cosas con el caso de Sergio Muñoz. Quedan muchas aristas todavía por confirmar del caso. ¿A cambio de qué Muñoz filtraba esta información a Hermosilla? ¿Por qué información en algunos casos en los que Hermosilla no era abogado? Todo esto es una investigación que recién está empezando, pero hoy a las 9 de la mañana será formalizado Sergio Muñoz, el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, en el 4º Juzgado de Garantía en el Centro de Justicia de Santiago, Paula Mauricio. En una investigación que también es reservada, vamos a seguir atentamente ese detalle. Gracias, Diana, buenos días. Buen día. Gracias, Diana. Vamos a tener que estar ahí cubriendo, por supuesto, vamos a estar siguiendo cada una de las alternativas de esta audiencia de formalización. Nos preguntamos cuánto tiempo puede tomar. Hay personas que dicen que hasta mañana. Claro, cuántas horas se va a tomar de corrido el Ministerio Público para exponer los casos. Se ha sabido que, lo que ha trascendido se ha descrito como la punta del iceberg de otras cosas que pudiera haber que no hemos conocido todavía. Y es por eso que tal vez la mayor expectativa, Paula, está puesta en qué información nueva va a entregar el Ministerio Público, más allá de la que ya ha sido difundida, que ha trascendido, que sobre todo ha publicado el medio de investigación periodística CIPER. Que de todas maneras da cuenta, Mauricio, de una larga y cercana relación entre Sergio Muñoz y el abogado Luis Hermosilla, ¿no? Porque el traspaso de información va desde bromas, o el intercambio entre ellos dos va desde bromas hasta hablar en algún punto del presidente electo, en ese minuto Gabriel Boric, sus intereses y un informe de la PDI a propósito de la elección del nuevo mandatario, digamos, ¿no? Pasando por los casos judiciales que ya hemos descrito, pasando por la información que se le entrega en uno de esos casos a Andrés Chadwick también, que en el fondo se le reenvía un informe que le envía Muñoz a Hermosilla. Por lo tanto, este intercambio es largo, es cercano, y tal como decía Diana, aquí lo que hay que dilucidar es a cambio de qué se entregaba esta información. Porque uno podría decir, hay un contexto que podría ser de amistad en alguno de los mensajes, pero en el caso de las causas judiciales, valga la redundancia, todavía eso está por verse. Todavía está por verse incluso el impacto que esa información tuvo
en algunas de esas investigaciones, Dominga, Enjoy, el caso Espinosa y otros. A propósito de eso, su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, que estuviera, dicho sea de paso, en la noticia en las últimas semanas también, porque fue el abogado representante de la viuda del teniente venezolano Ronald Ojeda, se mantiene, entendemos, en esa función también. Hay una causa abierta ahí, una investigación pendiente de lo que pasó con el disidente venezolano. Bueno, está también en esta defensa ahora Juan Carlos Manríquez, y ayer explicaba a la salida o a la entrada de la declaración de su defendido ante el Ministerio Público que están colaborando, que quieren ellos poner un contexto a esa filtración, reconoce los hechos de entrada, es decir, no puede negar la evidencia que ya es pública y notoria, la de los mensajes propiamente tales, pero frente a ello, el abogado Manrique dice hay que entender el contexto, cuál es el sentido que tenían esos mensajes, y también está su seguridad en cuanto a que no afectaron las investigaciones respectivas. Bueno, eso es lo que está por verse ahora, porque además está la pregunta de si el que afecte o no afecte una investigación borra o no el delito de haber filtrado, ¿no? El artículo del Código Penal o el artículo de la Ley de Lavado de Activos no dice relación con que se afecte o no una investigación, sino con el hecho de que exista, de que simplemente se produzca la filtración de información que tiene que ser reservada. Si todo sale bien, en un ratito más con el propio abogado Manríquez, pero hay también ahí una duda, ¿no? Que lo conversábamos ayer, Mauricio, que es cómo se hace Sergio Muñoz a cargo de la Policía de Investigaciones de todos los antecedentes que termina entregando la Hermosilla. Él se los pide de mutuo propio a sus funcionarios saben que esa información se la tenían que entregar, hay una presión para que esos funcionarios le entregaran esos datos que él terminaba reenviando al abogado. Eso también está sobre la mesa, lo vamos a seguir conversando aquí en un ratito más en ADN. 7:21.